En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Agua dulce, agua salada, agua de la vida enamorada, agua bendita que haces posible la existencia ocupando el 70% de la superficie del planeta y otro tanto también de nuestros cuerpos. Inodora e insípida e incolora, cierto, pero esencial para formarnos en el vientre de una madre y que nuestros miembros se tejieran en secreto antes de establecer nuestra residencia en la tierra. Entre el llanto, el mar, los ríos, lagos y la lluvia, como innegable condición líquida de la existencia. Agua que fluyes, arrastras, limpias y disuelves. ¿Cuánta falta nos haces en este mundo donde algunos te quieren privatizada y mercantilizada? Sin importarles que seas de donde surge la vida, la fuente capaz de contenerlo todo y vehículo de todo conocimiento. Sin embargo, esa sensación de infinito en el agua registra una de las peores crisis en la geografía mexicana. ¿Qué está pasando con el agua en estados tan importantes como Nuevo León o Querétaro, entre otros? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es En Contexto, aquí en este espacio de la octava, a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a poner en contexto el tema del agua más adelante con una serie de invitados muy importantes, y hablaba yo en la introducción acerca de algunos que quieren ver al agua privatizada. Llegaron al extremo en Bolivia las corporaciones de privatizar el agua de lluvia. Privatizaron el agua de lluvia, pero hubo movilizaciones entonces allá en Bolivia por parte principalmente de los indígenas bolivianos y lograron revertir esta estupidez, privatizar el agua de lluvia. Bueno, más adelante tendremos. Les adelanto también que voy a regalar un libro del Fondo de Cultura Económica. Se los regala el Fondo de Cultura Económica México, Grandeza y Diversidad. México, Grandeza y Diversidad. Al final les haré una pregunta para que lo contesten en mi correo electrónico ruben.luengas@yandex.com y puedan dar la respuesta. Bueno, mientras tanto vamos a iniciar con un tema candente. ¿Qué está pasando en Ecuador? A veces aquí en México nomás soltamos algunos chispazos de noticias, pero está el señor Guillermo Lasso como presidente del Ecuador. Antes de él estuvo el señor Lenín Moreno, que traicionó el movimiento que estuvo desarrollando en Ecuador el presidente Rafael Correa. Ahora no paran las protestas. Hubo un indígena también que fue ilegalmente secuestrado, después dejado en libertad, pero la situación económica no está nada bien. ¿Quién está moviendo los hilos? ¿Qué está pasando con estas movilizaciones que ya lleva varios días continuos? Para actualizar esta situación que estamos viviendo allá en Ecuador, saludo con enorme gusto a mi amigo Fidel Narváez, quien fuera cónsul del Ecuador en Londres, se encuentra ya en Inglaterra, pero está muy pendiente. De hecho, regresó hace poco del Ecuador. Fidel Narváez, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas, Rubén. El gusto es mío, siempre a la orden. Bueno, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Por qué las protestas que se desatan ahora en contra del gobierno del señor Guillermo Lasso, que a fin de cuentas termina siendo una continuación de Lenín Moreno y que están orientados sus estrategias hacia el norte, hacia los Estados Unidos, más que hacia la realidad ecuatoriana? Pues bien, tú lo has resumido bien, Rubén. Estamos prácticamente en el quinto año, si tomamos los 4 años de la traición de Lenín Moreno,
y el primer año de Guillermo Lasso, estamos prácticamente en el quinto año del restablecimiento de las políticas neoliberales en el Ecuador. El regreso a las recetas del FMI y el tutelaje del Fondo Monetario Internacional de nuestra economía. Con Lenín Moreno, las élites del país tuvieron a un bastardo, digo yo, porque él no proviene de ese grupo económico. Pero gracias a su traición pudieron regresarnos hacia 10 años atrás, porque tuvimos una década de aplicación de políticas progresistas con Rafael Correa, y gracias a esas élites, a ese pacto que hizo Moreno con las élites, él se pudo sostener en el poder. Recordemos que Ecuador históricamente siempre ha tenido movilización social potente. Siempre la protesta social ha sido en Ecuador algo que ha puesto a gobierno tras gobierno contra la pared. Hemos tumbado presidentes y por eso quizás el neoliberalismo no llegó a extremos en mi país. Y si Moreno se pudo sostener fue solamente por ese pacto de las élites que por fin, después de 10 años, pudieron revertir nuestras políticas progresistas. Con Lasso ya no tienen a un bastardo, tienen a uno de ellos. ¿Sí? El señor Lasso llegó ciertamente diciendo que iba a aplicar políticas neoliberales, pero dorando la píldora, vestido de oveja, ahora ha mostrado sus colores enteramente y evidentemente la situación económica, social del país ha ido en un deterioro, pero enorme. Ecuador es el peor país en recuperarse de la pandemia en la región. Todos los países están mostrando economías en recuperación después de semejante crisis pandémica. El Ecuador es el peor en hacerlo porque, y además quizás uno de los únicos países en que el rol del Estado, en lugar de fortalecerse, en el mundo todos han fortalecido el rol del Estado para recuperarnos de la pandemia. Ecuador lo ha reducido aún más, ¿no? Recortes a la inversión social, despidos, etcétera, etcétera. Y bueno, la crisis está ahí. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis social, niveles de violencia nunca antes vistos en el país, inseguridad, la gente con miedo de salir a la calle por la inseguridad tanto del crimen organizado y bueno, el movimiento indígena tradicionalmente ha estado a la vanguardia, ha sido protagonista de la protesta social y lo que estamos viendo ahora es la reacción a un año de neoliberalismo. Y en el caso del expresidente Lenín Moreno, ¿qué ganó con la traición? ¿Qué ganó con este papel que tú le describes para que luego entrara uno de ellos y le abriera el camino al señor Guillermo Lasso y que desde la presidencia hiciera todo lo posible para que incluso llegaran a arrestar al expresidente que fue su jefe, Rafael Correa, que si bien es cierto, hubo errores, le cambió el rostro al Ecuador y colocó al Ecuador en una situación distinta en el mundo. Y de repente llega este señor Lenín Moreno, ¿a cambio de qué? ¿De dinero? ¿Se vendió nada más? Es una gran pregunta, Rubén. El Ecuador, que fue referente, con todos los errores, con todas las contradicciones. Tú no puedes resolver los problemas de siglos de un país en 10 años. Pero con todo eso fue un referente a nivel internacional del éxito de aplicación de políticas progresistas, antineoliberales, ¿no? Moreno básicamente no tuvo perdóname la palabra, los cojones para continuar ese proceso. Porque evidentemente tú no cambias un país
Tú no cambias las relaciones de poder, las relaciones económicas, que en el fondo tienen lo que es una lucha de clases, sin afectar privilegios, sin esperar una reacción de gente que tiene muchísimo poder, y lo estamos viendo, ¿no? Entonces Lenín Moreno tomó el camino fácil, ¿no? El camino de unirse a los que estaban ahí esperando para darle todo el respaldo, todo el poder, y estamos hablando sobre todo de los medios de comunicación y la bancocracia. La bancocracia, que es la que gobierna ahora el país. Lenín Moreno, de hecho, lo dijo sin tapujos. O sea, a ese extremo llegó. Estoy allanando el camino, palabras más, palabras menos, para que el señor Guillermo Lasso sea presidente. La bancocracia, ¿no? La que hundió a mi país en una crisis histórica. Entonces, ahora está en un resguardo junto con su amigo de Almagro de la OEA en un país X, porque no puede dar la cara al Ecuador, ¿no? Lo único que ganó es el merecido puesto que tiene en el basurero de la historia. Bueno, y dices de Guillermo Lasso es un producto de la bancocracia directo, además vinculado pues a organizaciones religiosas de extrema derecha como el Opus Dei, que tanto le ha apoyado allá en el Ecuador al señor Guillermo Lasso, quien a fin de cuentas decías que lobo vestido de oveja, pero él en realidad ya había sido candidato a la presidencia y los ecuatorianos pues ya sabían quién es Guillermo Lasso, y el señor Lenín Moreno pues dejó todo abonado para que no hubiera una alternancia de retorno a lo que fue Rafael Correa, y pues que entrara este hombre apoyado por los factores o los poderes fácticos internacionales, uno de ellos el más poderoso, los EEUU. Exactamente, ¿no? Guillermo Lasso es de los hombres más potentados del país. Yo creo que está ilegítimamente ejerciendo la presidencia, y te explico esto y a los oyentes. El Ecuador es el único país en el mundo donde es contra la ley, es prohibido. Nosotros hicimos un referendo en contra de los paraísos fiscales. Mi país, por referendo, hizo ilegal que un funcionario público, cualquiera, tenga recursos en paraísos fiscales, ¿sí? Eso es contra la ley. Y el señor Lasso escondió, porque los Pandora Papers lo revelaron enteramente, ¿no?, su calidad de evasor de impuestos y de millonario, de multimillonario, con recursos escondidos en paraísos fiscales. Entonces, si la persona que dirige la economía de un país, la que tiene que atraer inversión extranjera, la que tiene que motivar a los empresarios para que paguen sus impuestos, es el primer evasor y mentiroso, además, con la complicidad de los medios, es el presidente. Es el presidente. Y eso también lo retrata de cuerpo entero, porque no tiene credibilidad. En este momento la credibilidad, según las últimas encuestas del señor Lasso, rondea, no sé, creo que el 12-18%, ¿no? Ha incumplido todas y cada una de las promesas, porque para llegar al poder te ofrezco el oro y el moro, castillos en el aire. Ha incumplido absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso, Rubén, pero muy preocupante el nivel de violencia, de represión, ¿no?, que está usando el gobierno en contra de la población más vulnerable, la más desprotegida, la más pobre, la más marginada, ¿no?, que se moviliza del campo a la ciudad, dejando todo atrás, sin poseer nada, ya prácticamente no tienen nada que perder, para pelear por una agenda para todos nosotros, para todo el país. Entonces, no solamente son los que nos alimentan, ponen el alimento
que comemos todos los ecuatorianos. Nosotros tenemos soberanía alimentaria en Ecuador prácticamente, gracias a nuestros campesinos, ¿no? Sino que están poniendo el pecho a las balas, y literalmente a las balas. El día de hoy, día número 12 de la protesta, tenemos ya 6 personas fallecidas por la represión policial, sin contar decenas, quizás cientos de heridos, no conozco ese número en este momento, y detenidos, ¿no? Además, con una persecución política feroz y con un discurso que obviamente trata de deslegitimar, de estigmatizar. Ya vienen los violentos, ya vienen los vagos que no trabajan ni dejan trabajar, y que además seguramente están financiados por el narcotráfico, ¿no? Wow. Lo cual implica ya imputaciones criminales a la oposición. Entonces, es tremendamente preocupante lo que estamos viviendo, y yo creo que, y quiero agradecerte por poner este tema que no aparece en la agenda de los medios internacionales, no todavía, aparecerá cuando caiga el banquero, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí las víctimas simplemente son indígenas. Y porque además, evidentemente, los medios internacionales se nutren de lo que los medios locales producen. Y en Ecuador sigue ese pacto de élites con los medios sosteniendo al gobierno neoliberal. Si quieres informarte, apaga la tele y ponte a seguir a los medios alternativos. Te pregunto, Fidel, nos quedan pocos minutos, unos 3 minutos de programa. Te pregunto, ¿este movimiento tiene el potencial o la capacidad, a pesar de las adversidades que tú mencionas, mediáticas, etcétera, de poner en jaque a Guillermo Lasso, de que en un momento dado veamos que se repite esto en la historia de tu país y que tenga que dejar la presidencia Guillermo Lasso, y bajo qué circunstancias? Bueno, mira, el gobierno está contra la pared. Y por eso es que es tan preocupante, porque el animal es más peligroso cuando está acorralado, ¿no? Y aquí hay que aclarar, es el movimiento indígena, uno de los movimientos históricos mejor organizados, no solamente del país, sino del continente, pero no son los únicos. Ellos han sido un detonante y son protagonistas, claro que sí, pero esto ya no es una protesta solamente del movimiento indígena, esto ya es una protesta popular. O sea, en Quito han salido en los barrios, la gente los está recibiendo, los quiteños, la mayoría de los quiteños están apoyando esta protesta indígena, y en otros sitios del país. Pero aquí la pregunta es si a esto hay que darle una salida democrática, ¿no? Una salida democrática. Y la Constitución que dejó la Revolución Ciudadana en pie, una de las más progresistas del mundo, veía tu introducción sobre el tema del agua. En el Ecuador, en nuestra Constitución, el agua es un derecho humano, no puede privatizarse, por darte un ejemplo, ¿no? Nuestra Constitución nos ofrece esas herramientas, y tenemos la figura que se llama la muerte cruzada. ¿Qué significa? Que la puede activar tanto el presidente o tanto el poder legislativo, ¿no? Para mutuamente decidir que tenemos que adelantar elecciones, que se va a la casa tanto el Congreso como el presidente, pero se activa un mecanismo democrático de resolución de conflictos cuando hemos llegado a una situación como la que tenemos en este momento. Yo espero que las fuerzas populares tengan no solamente la fortaleza de llevar esto a cabo, sino que también aprovecho para hacer un llamado a mis compatriotas para apoyar primero a los que están poniendo el pecho a las balas, ¿no? No es necesario salir a ser violentos, pero ellos necesitan logística, necesitan lugares donde acampar, necesitan alimentación, necesitan nuestra solidaridad porque están peleando por todo el país. Y segundo, un llamado a las fuerzas políticas, a la izquierda como tal, porque la izquierda tiene una enfermedad endémica prácticamente, que le cuesta ser
desprenderse de rencillas, de celos, de rencores que pueden ser justificables en otros momentos, pero que en estos momentos en que hay gente que está siendo asesinada prácticamente por las fuerzas policiales, necesitan llegar a acuerdos para hacer viable la salida democrática. Resuélvase esto con votos y no con balas. Una última pregunta rápidamente. No puedo dejar de preguntarte sobre el futuro de Julian Assange. Ya vi las entrevistas que te han hecho medios europeos, pero hoy por hoy, ¿existe alguna posibilidad de que no sea extraditado Julian Assange? ¿De que se frene este proceso para ser más que castigado, para aplicar una venganza en contra de este hombre que ejerció la libertad de expresión? Existe, Rubén, las posibilidades claramente cada vez son menores, pero están todavía ahí. No es inminente la extradición de Julián, que valga, lo hemos dicho en otras oportunidades, la extradición equivale a la muerte de Julian Assange, a su asesinato lento. Existen, tanto dentro del propio sistema jurídico británico, sus abogados usarán todas las herramientas ahí disponibles y nos quedan todavía algunos meses, creo yo, de litigio. Y cuando eso se agote, está todavía ahí sí ya el último recurso, que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Fidel, te agradezco mucho este enlace desde Inglaterra para este espacio en contexto aquí en La Octava. Recibe un fuerte abrazo y estaremos pendientes. Ya te buscaré nuevamente para que nos hables del Ecuador también en otros espacios que conduzco. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias. Es Fidel Narváez, ex cónsul del Ecuador en Londres y quien precisamente le diera ese asilo a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra. Si me permiten, voy a hacer una pausa, pero regreso con la segunda parte del programa dedicado al tema de la bendita agua. De la bendita agua que a veces la damos por hecho. Estaba yo pensando, take it for granted. No, la damos por hecho, pero no nos responsabilizamos de ella y dejamos que la manejen las corporaciones y los políticos. Esto es En Contexto, aquí en La Octava. Regresamos. En Contexto. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el jazz latino. Willy Colón, Blades. El lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Presentamos el conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno. Encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Continuamos. En Contexto. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, y ya habíamos avisado al principio del programa sobre el tema del agua, la bendita agua, que no
que no le damos el papel que tiene, la tomamos así como dicen en inglés, take it for granted, en español lo damos por hecho. Bueno, en nuestro país el agua, un recurso de la nación, se compra, se vende, se explota como si se tratara de un bien privado que en realidad en muchos aspectos lo es. Acabamos de escuchar a Fidel Narváez diciéndonos, no, en el Ecuador, en la Constitución está consagrado, es un derecho humano. Les recordaba yo a ustedes cuando en Bolivia se privatizó el agua de lluvia y reaccionaron los indígenas y pusieron en jaque a estas personas que quieren ver la sagrada agua, y permítame decirle así sin ningún tipo de connotación New Age, la sagrada agua, porque desde que estuvimos en el vientre de una madre, el agua fue fundamental para nuestra vida. ¿Qué está pasando con el agua en México? Vamos a esta nota informativa. Para luchar, luchar y luchar y defender a nuestra madre tierra. Vienen por el agua, vienen por la tierra y los minerales que en ella se guardan. Vienen por las selvas, las montañas, los bosques, ríos, mares y lagos. Las comunidades y pueblos originarios afirman que vienen por todo. Se refieren a los megaproyectos, las empresas mineras y las grandes corporaciones que desde hace años han encontrado en México un proveedor de recursos naturales por encima de la preservación del medio ambiente, por encima de sus formas de vida y subsistencia. Alejandro Chocolat, el concejal del Consejo Nacional Indígena, platica para La Octava cómo, en el caso del agua, en Puebla, grandes transnacionales como Bonafont hacen uso indiscriminado de este recurso. La Bonafont extraía diariamente 1.641.000 litros de agua al día. Nosotros es lo que consumimos todo el municipio. ¿Hasta dónde está el grado de corrupción? De que te roban tu recurso natural, que es del pueblo, y te la envasan y te la venden. Pero ¿qué crees? Al envasarlo, también tienen que lavar botellas, también tienen que generar contaminantes y eso se van a la barranca. En el municipio de Juanse Bonilla, en el estado de Puebla, desde hace años comunidades nahuas comenzaron a notar la disminución en el flujo del río Metlapanapa, cuyo cauce nace en las faldas del volcán Popocatépetl. La corriente del vital líquido atraviesa el lugar en donde se asentó la embotelladora de la empresa Bonafont, perteneciente a la multinacional Grupo Danone. Se trata de uno de los casos más representativos de defensa de los recursos por parte de un grupo de personas afectadas, que ha costado años y también vidas. Tú ves cómo los ríos de Puebla, por ejemplo, en el caso de Puebla, en el caso del río Santiago, y en Jalisco también es otro problema, pero Puebla, exactamente. Tú estás viendo ya con los ojos cómo los colores que corren por el río ya no es ni siquiera oscuro, así como, no sé, pardo. Ya tiene color rosa, tiene color rojo, tiene colores azules. Platicas con los vecinos que viven a la ribera de los ríos o de las barrancas y ya te dicen, aquí hay gente que se está muriendo de cáncer. Una de las integrantes de Pueblos Unidos de la región Cholulteca y los Volcanes, quien prefiere no compartir su nombre por seguridad, recuerda cómo desde que llegó la empresa, la forma de vida de la comunidad ha mermado considerablemente. Bonafont estuvo instalada en Juanse Bonilla, que es un municipio de la región Cholulteca, y bueno, pues estuvo activa durante 29 años. La consecuencia de esto fue que los pozos, los ríos, los amillares de nuestras comunidades se secaron. Ya no teníamos agua para satisfacer nuestras necesidades diarias, mucho menos para nuestro trabajo del campo. También hay compañeros que se dedican a la elaboración de ladrillo. También se vio afectada su trabajo. ¡Fuera, Bonafont! ¡Nos mandan a la chingada! La resistencia de grupos y familias contra Bonafont en Juanse Bonilla es tan solo una pequeña muestra de los cientos de casos de resistencia que existen en el país, contra lo que han calificado como proyectos de muerte promovidos desde el capitalismo. Pero, ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo que ha permitido que esto suceda? Para las y los activistas ambientales y resistencias colectivas, las industrias utilizan al Estado para crear decretos a modo y, a su vez, llevar a cabo acciones de represión en contra de quienes se oponen a la explotación, destrucción de la naturaleza y el despojo de los territorios y el patrimonio comunitario de los pueblos originarios.
Por ello, es que sus acciones de resistencia no solo se mantienen, sino que se han reforzado, con el objetivo de hacerle frente a un Estado que aseguran ha colocado sus demandas en el último lugar de las prioridades. De esta forma, se organizó la primera caravana por el agua y por la vida, Pueblos Unidos contra el Despojo Capitalista, una iniciativa para visibilizar en distintos estados del país la urgencia de detener el despojo de tierras y recursos naturales. Para La Octava, Elia Almanza. Bien, gracias Elia Almanza por este reportaje y concentrado ahí en el tema de Puebla, pero la situación del agua y su problemática es a nivel nacional. A nadie tengo que convencer de que el agua es esencial para la vida, para la existencia. Y para hablar del tema nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Miguel Ángel Mijangos Leal. Miguel Ángel Mijangos Leal forma parte del enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería allá en el estado de Guerrero. Gracias por estar aquí en el estudio. Gracias a ti, Rubén. Una pequeña aclaración. Que ya no estás. Ya no pertenezco a la REMA, pero bueno, un saludo a todos. Sí, me dijiste que ya no perteneces, de hecho, sí. Perfecto. A la distancia saludo al doctor Pedro Moctezuma, integrante de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida y coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pedro, te agradezco mucho estar con ustedes. Tu cara suena muy familiar en este espacio porque tu hermano Pablo suele colaborar con... Son hermanos gemelos, o sea que no se me confundan. Y también le doy la bienvenida a Miguel Ángel Montoya, consultor independiente en políticas públicas y gestión integral del agua. Mi querido Miguel Ángel Montoya, me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, saludar a ti y a tu auditorio, Rubén. Desde luego a Pedro y a Miguel también. Bueno, entonces, si me permiten, empiezo aquí con Miguel en el estudio. Miguel, ¿cómo ves la problemática nacional del agua y ahora que ha estado un poquito en los medios por el tema de Querétaro y el tema de Nuevo León? Yo de entrada partiría de que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, digamos que refrendando un poco lo que todas las mañanas dice López Obrador, ¿no? Cuando se constituye el modelo neoliberal como proceso de progreso y desarrollo, se establecen una serie de mecanismos que yo reduciría en la mercantilización de los bienes naturales para la generación de servicios. En ese proceso hubo dos fenómenos muy marcados, ¿no? Obviamente el establecimiento de los tratados de libre comercio que condicionaron la modificación de las constituciones y por lo tanto las leyes y reglamentos, y para que esos tratados tuvieran pues esta lógica de crecimiento de consumo desmesurada, se empezó un proceso de descapitalizar al campo, al medio rural, para crear pues literalmente ciudades concentradoras de servicios, y que justo esa visión, ¿no?, que tenía que ver con la acumulación por desposesión ya desde origen, pues nunca incorporó en la fórmula, ¿no?, realmente lo que tenía que ver con los bienes naturales. O sea, mercantilizar simplemente generó un proceso de acumulación, la concentración para la dotación de servicios generó una descompensación demasiado rápida de lo que la naturaleza nos ofrece en sus ritmos. Y bueno, no es casual que entremos en este proceso hoy de crisis ya sistemática. Hay un elemento que facilita la mercantilización, sin duda, cuando tú mencionabas el tema del derecho humano al agua en las constituciones, pues sí, lo tenemos, ¿no? Y no solo del agua, tenemos un montón de componentes ahí que están referidos como derechos, pero en el modelo neoliberal se establecieron las rutas para salir de esa restricción de protección nacional y se facilitaron la entrega de concesiones. Y ese es uno de nuestros pecados originales, diríamos nosotros. Que, por cierto, digamos que refrendando el proceso del proyecto neoliberal, eso no se ha detenido. Hoy, con la actual administración, sigue vigente, no se ha movido una sola coma. Hay un discurso que promueve más una discusión social que un proceso de reorganización y de reorientación de la problemática que hoy ya la tenemos encima. Ahora bien, antes de pasar con Pedro y con Miguel Ángel, ¿esto responde
a decisiones nacionales o en realidad a decisiones internacionales, presiones globales de cara a tantos esquemas de globalización que nos han venido imponiendo en las últimas décadas? Sí, de hecho la política global pues, es un esquema que literalmente baja de los grandes consorcios, vinculados todos a la banca multilateral, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, de ahí bajan sus articuladores, ¿no? La ONU, ¿no? Entre ellos, y de ahí se empieza a definir una nueva redefinición de políticas. Nosotros en las luchas les decimos que hubo un proceso de desregulación, ¿no? Justo para poder facilitar el proceso de despojo. Entonces es una crisis que tenemos a nivel mundial y que pues rápido se está desarrollando ya en territorio mexicano. Entonces es una crisis sistémica que no requiere de la regulación. Desde nuestro punto de vista es insuficiente. Se tiene que recambiar, repensar la ruta en la que estamos todos como seres humanos viviendo en este planeta. Pedro Moctezuma Barragán y luego Miguel Ángel. La misma pregunta para ustedes. Primero, Pedro, el diagnóstico, si compartes lo que nos dice Miguel por acá, y lo que pasa con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que siempre habla del concepto neoliberal en pasado, y en el tema del agua pues nos queda claro que no es así. Comparto el diagnóstico y sin embargo hay esperanza. Me gustaría decir que desde el siglo pasado en los movimientos urbanos populares, movimientos de mujeres y a lo largo del siglo XX se están construyendo desde la base en todos los rincones de la patria movimientos organizados para darle la vuelta a esta situación tan preocupante que escuchamos antes. Hay un sujeto de la sustentabilidad del agua y es el pueblo de México. Y en esa medida hay que tomar en cuenta la gran posibilidad de que si tomamos en cuenta que no nos van a venir soluciones de arriba, podemos organizarnos para crearnos un marco que hasta el momento, como ya bien se señala, no existe. El marco actual propicia solo los grandes negocios a costa de la sed, la enfermedad y la muerte de la gente. Otro matiz es que está cambiando la situación mundial, que los grandes organismos internacionales ya no son la única palabra. Tenemos en este momento una lucha entre dos polos. Hay una consolidación del BRICS que tiene otro tipo de lógica y por lo tanto hay lugar para inventarnos una solución a esta grave crisis del agua. En México se necesita una revolución del agua, ¿sí? Y también, por último, señalaría que las noticias en términos de un marco legal, como sería una ley general de aguas que garantice el derecho al acceso y uso sustentable y equitativo del agua, no se ha legislado por parte del Congreso de la Unión. Tenemos graves inequidades en la distribución del agua. Me comentaron que hoy íbamos a hablar de Monterrey y estuve haciendo la tarea. Resulta que ahí el 55% del agua está en manos de la industria. Y además hay que sumarle una parte de otro 28% de uso público urbano, en donde también se esconde el uso industrial. Entonces hay una dinámica de sobreextracción por parte de los grandes intereses. Tenemos a la Coca-Cola FEMSA con pozos directos a aguas subterráneas, lo mismo que pasa con Heineken, que tiene reconocidos 6 millones de metros cúbicos a su uso. Y hay que decir que las industrias trabajan también con pozos clandestinos, ¿sí? Todo esto es muy preocupante. Y por otro lado, sí me gustaría comentar que este es un problema que atrajo atención ya la baja de los niveles de las presas Cerro Prieto y La Boca ha generado esta sequía tan grande, están al 35%, y están generándose respuestas en términos de la presa Libertad que se está construyendo para terminar el año que entra, sistemas de
de inspección a las industrias, que en este momento es indispensable hacer, y una serie de acciones emergentes desde la ciudadanía. Me parece que estamos ante un contexto de transición en donde hay esperanza y también mucha turbulencia, y que en el tema del agua necesitamos un frente muy amplio que presione a la 4T para cumplir con los 30 millones de votantes que votamos justo después de la gran ola de junio de 2018, cuando Peña Nieto levantó las vedas en 10 grandes regiones del país, y votamos exigiendo un cambio en la gestión del agua, cambio que no se ha dado y por el cual hay que seguir luchando. Pedro, en el caso de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, ¿es un problema local, estatal, nacional? ¿Y quién tiene la culpa? Sí, el diagnóstico, ya se dijo, es claramente un problema global con repercusiones nacionales que se agudiza en el norte del país, de manera que la gestión del agua está orientada hacia los Estados Unidos. Tenemos el caso de Heineken, que todavía no termina de salirse de Mexicali, de Constellation Brands en Mexicali, de Heineken, Coca-Cola, los agroexportadores que están en zonas semidesérticas exportando agua virtual a los mercados de Estados Unidos, que tienen sequías tan pavorosas como la nuestra. En esa medida hay una inequidad grande, y me llamó la atención que el presidente lo haya mencionado en una mañanera, y tenemos que desconectarnos definitivamente de estar sometidos a estas exigencias de los mercados gringos. El norte del país entonces está particularmente afectado, y en el caso ya de Nuevo León, pues tenemos que no ha habido un manejo integral de cuenca, no ha habido acciones de reforestación, no ha habido regulación del uso, como ya decía, del agua, no se ha priorizado el agua para el consumo humano, hay una contaminación del agua severa, esto en todo el norte del país. Cuando estamos hablando de sobreextracción de agua subterránea, estamos hablando de consumo de arsénico, consumo de mercurio, consumo de metales pesados que están en las profundidades de las aguas subterráneas. Y esta situación es generalizada en el país, es muy preocupante, pero particularmente agudizada en el norte del país. Y pues señalamos entonces, ya se dijo, hay un modelo de extracción, desecho del agua al servicio de los grandes intereses que tiene que acabar si estamos dispuestos a defender la vida. Bien, Miguel Ángel Montoya, ¿hay esperanza? ¿Compartes esa parte de Pedro? ¿Quién pone en orden esto? Pues si no lo está haciendo incluso el presidente de México, seguimos en un criterio neoliberal. ¿Por dónde entrarle? ¿Solamente el pueblo puede salvar al pueblo en el tema del agua? Pues bueno, a partir de la esperanza no se pueden generar políticas públicas. Tienes el poder y tienes una mayoría en la Cámara de Diputados y tienes que hacer valer lo que dice la Constitución. Cuando tomaste la introducción del tema, Rubén, comentaba sobre el caso de Bolivia, que inclusive llevó a un movimiento popular que tiró al gobierno que pretendió privatizar el agua. Mencionabas también que en Ecuador está en la Constitución, y Miguel Ángel Mijangos apuntó: de nada sirve que esté en la Constitución el derecho si termina siendo letra muerta. Vamos a puntualizar un poco. En 2012 se promulgó la reforma que plasma el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, pero tiene un mandato que es muy claro y es inequívoco. Mandata al Congreso a expedir una ley general de aguas. Cuando se reformó la Constitución, hay que decirlo, las propuestas salieron de la izquierda. Hoy, gente que vuelve a ser diputado o que inclusive es parte de la 4T como altos funcionarios, en su momento, siendo diputados de aquella legislatura, cobijaron esta idea y la impulsaron, fueron parte de este esfuerzo.
y hoy no pueden voltear la espalda así como así. Se debe puntualizar porque a pesar de que es de la época anterior, de la llamada época neoliberal, esta adopción de la observación número 15 y de la resolución de Naciones Unidas de 2010, la observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del 2002, todo eso se plasmó en la Constitución, pero sabíamos que iba a ser letra muerta si solamente se quedaba ahí. Entonces había un diagnóstico muy claro, justo particularmente del modelo concesional que ocasionaba los problemas que ya se mencionaron como en Puebla, y el botón más claro de muestra de esta inequidad en la distribución social del agua definitivamente es Monterrey. Por eso una ley general de aguas que dicte criterios que inclusive podría prohibir a las legislaturas de los estados expedir leyes tan nocivas como las que se acaba de expedir en Querétaro y que privatiza el servicio público de agua y saneamiento. Bien, por eso comentaba, siendo muy puntual a tu pregunta, no se puede hacer únicamente de una narrativa de esperanza una política pública. Hay los instrumentos para hacer política pública que modere estas desigualdades en el agua y nos encaminemos a lo que llamó Pedro una revolución del agua. Y esa revolución del agua va a comenzar quitando uno de los pilares, uno de los ejes de este neoliberalismo, y ese eje es la ley vigente. Todas estas inequidades, estas desigualdades, la terrible contaminación que hay de nuestros ríos, la sobreexplotación del agua subterránea, la utilización de las grandes empresas de esta agua subterránea, porque también hay que decirlo, si bien es cierto, hay una terrible crisis, producto inclusive del cambio climático, que hace más severas las sequías y que eso provocó que la presa La Boca y Cerro Prieto en Nuevo León terminan casi vaciadas. Lo cierto es que tanto FEMSA, que ya lo comentaba Pedro Moctezuma, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Topo Chico, Vitro, Alfa, Vicar Carbón y otras tantas empresas que han salido a la luz pública por sus concesiones que tienen vigentes, pues esas empresas tienen el acceso pero al agua subterránea. O sea, también hay una enorme inequidad. Resulta que hacemos obras de infraestructura, esta administración, la cuarta transformación, pues muy en esa visión de generar infraestructura, pues inclusive el proyecto más importante de agua es infraestructura en la laguna, pero lo que hace esa infraestructura es únicamente poner agua superficial para el consumo humano, pero deja intocada, dejar esos privilegios del acceso al agua subterránea por parte de las grandes empresas. Y eso es producto de una política pública heredada, ¿cierto? Pero aquí se pudo haber cambiado y no se ha hecho. En eso hay que ser muy claros. Pedro dijo, hay pozos clandestinos. Bueno, pues la Comisión Nacional del Agua está, ahí sí, con la ley vigente está absolutamente facultada, pero no solamente para cancelarlos, para deshacerse de esos pozos, que está facultada para, con apoyo de la fuerza pública, destruir esa infraestructura que es ilegal, y además las empresas que hacen uso de esa agua, de esos pozos clandestinos, sus concesiones, que sí son legales, pueden ser revocadas. Eso es algo que no se ha hecho. Entonces, por eso yo decía que no se puede hacer política pública únicamente con la narrativa de la esperanza. Tienes el poder, tienes una mayoría en el Congreso, o se tenía una mayoría como para sacar una ley federal en la pasada legislatura, dado la estrategia de alianzas que generó la cuarta transformación, pero se omitió a hacer caso al mandato constitucional de expedir una ley general de aguas. Eso es el panorama. En general, el panorama específico brota por todos lados. Yo me imaginaría un meme de la gente de Iztapalapa que dice, ¿cómo en Monterrey había agua? O sea, este problema en Iztapalapa lo padece la gente de la ciudad, de esa parte del oriente de la Ciudad de México desde hace muchos años, y esa inequidad donde empresas tienen acceso a agua subterránea y la gente que depende del sistema de aguas de la Ciudad de México, pues bueno, no tiene acceso. Ahora, lamentablemente, una masa de población también muy amplia, que es la que habita la zona metropolitana de Monterrey, hoy tiene que padecer lamentablemente esta situación. Y esta situación pues tiene muy claro, es la forma de personificar, en el caso de ellos, cómo son víctimas de este modelo neoliberal. Y solamente nos vamos a destrar en esta parte, en este eje de la política pública neoliberal, que es la gestión del agua, solamente vamos a transformar esta situación
derogando la ley vigente y expidiendo una ley general que tenga un criterio justo, apegado a lo que dice la Constitución, un acceso equitativo y un uso sustentable del agua. Esos son los pilares que van a hacer que el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento se cumplan en este país, porque no se cumplen, se violan sistemáticamente. Gracias, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel Mijangos, pero ya nos dijiste, a la luz del Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC, bueno, se pueden saltar todas estas consagraciones de derechos humanos en el orden constitucional. Entonces, veo en Miguel Ángel, tu tocayo, que él está diciendo como falta autoridad, falta poner en orden a estas personas que incluso realizan actos clandestinos. ¿Cómo lo ves, Álvaro? Lo que quieras tú comentar de lo que los comentarios de Pedro y Miguel Ángel hayan generado. Sí, mira, yo tengo coincidencia parcial, ¿no? Yo vengo de un proceso de toda la vida de estar en la lucha de la defensa del territorio. Y en ese sentido, lo que decía el compañero Pedro tiene un significado. O sea, cuando Pedro plantea la esperanza, plantea la lucha social. Sí. Y en la lucha social hay un proceso de reivindicación permanente, diario, de la política social que está eliminada. Por lo tanto, la política social no necesariamente para que exista tiene que estar escrita. En la Constitución hay un marco que obliga a los estados a, y la obligación no necesariamente se debe de cumplir si no tengo un mandato ya definido. Ahí ya nos metemos en la regla de lo que no se platica ahorita, que tendría que ser el legislativo. ¿Cómo hago yo que la obligatoriedad del Estado permee, a pesar de las insuficiencias del Estado, donde no está escrito o donde está mal escrito o donde lo escrito genera despojo, ¿no? Entonces, la esperanza no tiene que ver con una ilusión, sino con las pocas islas que las resistencias están tratando de sostener a partir de la defensa de lo integral. Y eso es muy importante, porque lo integral en las esperanzas tiene que ver con la vida, con el territorio y con la comunalidad. Y eso, en la lógica del modelo que tenemos actualmente, está siendo eliminada, de forma parcial y de forma total. Pongo un ejemplo devastador, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, los datos de Coca-Cola, de 6 de sus 8 razones sociales en el consumo, tiene 28 millones de litros de metros cúbicos en 46 títulos de concesión. Wow. Una sola empresa minera puede usar 200 millones de litros de agua diario. Wow. Las empresas refresqueras tienen la concesión, por ejemplo, del subsuelo. Pueden sacar agua del subsuelo. Las empresas mineras no. Las empresas mineras solo tienen concesión del agua superficial. Y si cuando están perforando se encuentran, que siempre se la van a encontrar, se encuentran agua, esa agua se tipifica de laboreo y solo tienen que dar aviso a Conagua y no sabemos más de ese consumo que es desmesuradamente gigantesco. Bestial. Comparado con lo que hace una refresquera. Si yo pongo la industria automotriz, si pongo la industria de alimentos vinculada a los agronegocios, ¿no? Que no tiene que ver con la soberanía alimentaria, sino con el business, como se le llaman, pues encontramos que justo, ¿no? lo que comentaba Pedro, hay una desmesurada acumulación por disposición que genera una asimetría gigantesca. No nos da tiempo de regular la ley para que las esperanzas se esperen, ¿no? Hay que hacerlo mixto. Y justo hay un movimiento, ¿no? que Pedro lo conoce muy bien, el del agua para todos, agua para la vida. Para mí es una de las leyes más progresistas que ha tenido este país, porque sí se dio la oportunidad de establecer un proceso dialógico con muchos movimientos, muchos sectores académicos, políticos. Se hicieron muchos esfuerzos de Parlamento abierto. Una de sus grandes promoventes, ¿no? Elenita Burns, se fue con agua. Eso generó que la esperanza se volviera una posibilidad real y, sin embargo, esa gran iniciativa está congelada. Entonces, no es solo la regulación de la ley. Es evidentemente que dentro de los operadores de la ley está justo el poder corporativo que hace que la ley se mueva en función de sus propios intereses. Wow. Entonces no estamos hablando del derecho, de la lógica de lo que se supone debería ser lo humano. Hay un imperio económico que no quiere dejar sus privilegios, que no se les ha tocado y que siguen estableciendo una ruta de trabajo
pues que por supuesto nos va a tener que seguir empujando hacia la construcción de leyes desde lo social, pero también hay islas desde la esperanza para lo poco que podemos proteger, para que el despojo tarde en llegar, porque está llegando. Y está llegando en varios sentidos, ya sea porque llega la represión, ya sea porque llega el crimen organizado, que eso, aunque lo regulemos en la ley, es letra muerta. Hoy en día estamos terriblemente impactados por todo el poder que está sucediendo en función de lo que ese sector realiza. Y tenemos debacles porque los sistemas agroindustriales, los agronegocios que están vinculados a la exfoliación de los recursos naturales, literalmente no solo sobreexplotan, desaparecen totalmente y se van a otro territorio. ¿Está alguien ahí? Proceso de consumo. Entonces, es preocupante, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una lucha muy integral, muy fuerte, pero sin duda alguna yo sí tengo estas dudas de que a partir de solo regular, por eso hace rato yo mencionaba al inicio, sí podemos regular, podemos hacer las leyes perfectas. México tiene no sé cuántos tratados internacionales firmados a partir de poder mejorar nuestra estructura de derechos. No solo no tenemos incumplimiento, como bien decía mi tocayo Miguel, ¿no? O sea, hoy con la ley minera, con la ley de aguas, con diferentes leyes podemos parar grandes procesos, pero hay un impedimento a partir de los contubernios que se establecen y la regulación no es suficiente, porque la podemos regular en el contexto en el que estamos ahorita, pero si no cambiamos nuestro modelo de consumo y el modelo energético y el modelo de progreso y desarrollo, no nos va a alcanzar el agua. Estamos teniendo 1,000 millones de habitantes cada 10 años, 1,000 millones nuevos. Híjole. En esa lógica de consumo no nos va a alcanzar nada. Pues mira, porque me va a ganar el tiempo, entonces me parece escalofriante lo que dice, por su dosis de realidad. Pues termino con ustedes dos, Pedro y luego Miguel Ángel, lo que quieran decir, porque el tiempo pues ya se nos vino encima, caray. Adelante, Pedro, primero. Sí, muchas gracias. Bueno, me da gusto estar construyendo esta visión muy crítica de lo que pasa con este tema del agua y al mismo tiempo una visión en donde los que nos están escuchando tomemos en cuenta que no nos va a caer del cielo una solución y no basta con aventar piedras hacia arriba. Hay que organizarse. Existen islas importantes. Yo quisiera decir, por ejemplo, en el caso del testimonio de Juan C. Bonilla, que ya se logró el triunfo de la cancelación de la concesión de Bonafont en ese lugar. Y me gustaría invitar en Iztapalapa a que se hiciera lo mismo con Bonafont en Iztapalapa, en la calle Benito Juárez. Hay un caos apocalíptico por la sobreextracción que no solo tiene a la gente sin agua, sino que ha fracturado las viviendas y las calles. Se han logrado triunfos desde estas islas. Se canceló ya de nuevo Monterrey 6, que es una buena noticia en relación al tema que estamos tratando. Así como se canceló, gracias a la lucha social, Arcediano, La Parota, en Zapotillo hay un movimiento para hacer justicia a Macapulín y a las comunidades amenazadas. Tenemos el caso de la cancelación de la presa Las Cruces, el triunfo que hubo para sacar a Constellation Brands, que es un proceso que todavía hay que seguir empujando. Y tenemos un triunfo en materia de propuestas de política pública, porque desde la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, se construyó un dictamen consensuado que está ya publicado con otras 4 iniciativas del Legislativo y de la Cámara de Diputados, y cabe decir que el 24 de abril el Senado de la República ya volvió a meter esta iniciativa. Entonces el campo progresista, que muy bien marca Miguel Ángel Montoya, que en la 64 legislatura no pudo contra la hidrocracia y sus aliados dentro del legislativo, este campo progresista sigue vigoroso, sigue en pie. Hay un bloque muy fuerte de intereses, nosotros llamamos la hidrocracia, bueno, Tomás Rojo la bautizó así, la hidrocracia, que son los aguatenientes de siempre, pero los que tenemos sed y ganas de luchar somos muchos. Y por ello el reto es convertir estas islas en archipiélagos,
es unirnos, es avanzar en esta gesta por el agua y finalmente tener un continente, porque hay alianzas en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica está la Red Vida, lograr esta revolución del agua que ponga las cosas de pie. ¿Está todo mal? Sí. ¿Dónde está nuestro poder? Nuestro poder está en no hacernos víctimas, en no solo denunciar, no solo quejarnos, sino colaborar poniendo el trabajo, poniendo la inteligencia, poniendo el cuerpo, porque efectivamente hay victimización, hay represión, y sin embargo, las oleadas que vienen en las próximas épocas en esta lucha por el agua no son dignas de dejar de tomarse en cuenta. Entonces, pues tomemos como ciudadanas, como ciudadanos, conciencia de que hay que aportar, hay que salirnos de nuestro nicho de confort y vincularnos entre nosotros para construir esta fuerza necesaria para evitar la muerte por sed que ya se dio en el Tarahumara. Ya ha habido una pareja de rarámuris ancianos muertos de sed, además de los que han muerto como los jesuitas, asesinados por la falta de gobierno en el territorio. Tenemos que regenerar nuestro tejido social y construir un poder capaz de darle solución a nuestros grandes problemas. Una esperanza basada en la organización social, a fin de cuentas, para enfrentar estos problemas. Mi querido Miguel Ángel Montoya, tu última participación. Sí, claro. Yo no entendí por qué Miguel Ángel Mijangos no coincidía con este tema de la narrativa de la esperanza, o sea, mi visión crítica. Luego ya lo fui entendiendo cuando lo escuché. Yo no me refiero en lo absoluto a los movimientos sociales. De hecho, ellos representan el futuro de la transformación y el futuro de la transformación del sector del agua en México, justo, y coincido decir plenamente con Pedro, solamente es a través de la organización. Sin duda alguna, eso coincidimos, pero yo veo justo a los movimientos, a los colectivos muy desmovilizados. Yo no sé si hoy que una parte de la izquierda está en el gobierno fue un factor para desmovilizarlos. Eso es un poquito complicado. Otro segundo. No te preocupes, déjala, que es lindo el sonido de una bebé, no te preocupes. Está haciendo segunda, mi pequeña hija. Otro tema ahí que atenta contra la movilización es un discurso que pueda ser, si no se queja, es demasiado optimista. Yo he escuchado varias veces en este proceso de la construcción, por ejemplo, de la iniciativa ciudadana y luego de algo que hay que ser claros en el lenguaje, no es un dictamen, es una propuesta que puede estar en manos de los legisladores si ellos lo tienen a bien, pero no, desde luego ningún ciudadano está facultado para dictaminar. Eso lo tendremos que tener claro. Si eso luego desmoviliza, porque ahí cuando hay que apretar, cuando desde abajo, desde una red nacional que es muy amplia, por ejemplo, la que tiene Agua para Todos, de pronto el mensaje que se manda es ya vamos ganando, ya estamos a punto. Pues sí, lo presentó una senadora, una iniciativa, pues eso no es más que en el expediente. Pues eso pasó en la pasada legislatura. Y quienes en realidad pugnaron por un dictamen de este tipo fueron 3 diputados nada más. Y estamos hablando de la cuarta transformación, que tendría que estar cobijando ampliamente y en cada una de sus intervenciones este tipo de iniciativas si no lo hacen. Entonces también aquí hay un factor de desmovilización. Por eso yo terminé entendiendo a Miguel Ángel cuando hablaba o interpretó la crítica a la esperanza de movimientos sociales. Es que cuando de pronto se es movimiento social y a la vez es gobierno y te quedas en esa medianía y eres incapaz está supeditado a esa correlación de fuerzas que luego impide transformar, por ejemplo, el marco legal, porque el marco legal, aunque no le guste mucho a Miguel Ángel, expresa una correlación de fuerzas. Si hoy, de acuerdo a lo que yo escuché de Pedro, estas fuerzas progresistas son las que encabezan la cuarta transformación, aunque tiene sus contradicciones, entonces esa expresión de esta correlación positiva tendría que darse en esta ley, en una nueva ley, que sería desde luego la Ley General de Aguas, que no es que ya lo explicamos ampliamente,
transforman el modelo de gestión. Con esto cierro. Este modelo de gestión no se puede interpretar como a veces se ha interpretado en la crisis de Monterrey como una dádiva a la población. Tiene sus derechos la población. El derecho al agua es inalienable y imprescriptible. Y de pronto se interpreta como que las empresas que sí tienen un acceso irrestricto al agua y a veces ni siquiera pagan por ella, tendrían que dar, como en las imágenes que vimos hace rato, en estos pequeños garrafoncitos que sirven para colectar un poquito de agua, de regalárselas a la población, como sucedió en la crisis del día cero en Sudáfrica en 2018. No nos podemos dar el lujo de tener esas imágenes en México, cuando de pronto la sequía acaba con las fuentes superficiales de agua y las empresas, lejos de cumplir una ley, dan dádivas. Esto no puede ser una política pública. La política pública tiene que ser el acceso equitativo al agua. Ojo, no se trata de destruir empresas ni la infraestructura. Se trata de que con toda proporcionalidad y con base en un desarrollo económico sustentable, ambas, la población y las empresas puedan acceder al líquido vital. Así de sencillo. Miguel Ángel Montoya, te agradezco muchísimo, perdón por la brevedad del tiempo. Pedro Moctezuma Barragán, muchísimas gracias. Y desde luego Miguel Ángel Mijangos, quien vino aquí al estudio, muchísimas gracias. Estimados amigos, voy a regalar este libro del Fondo de Cultura Económica que nos hace favor de enviarlos. Es un libro muy padre y la pregunta para que me van a contestar en mi correo electrónico ruben.luengas@yandex.com, es ruso, a ver si no me acusan de ser prorruso. Ahí simple y sencillamente que me digan cuál es el primer cuento contenido en el libro El Llano en Llamas de Juan Rulfo y cuáles son los primeros renglones donde, por cierto, de la esperanza, Rulfo ahí habla de la esperanza. La primera persona que me ponga eso, yo le contesto y puede pasar a recoger este libro, artículo 123, número 90, se me estaba chispando la cosa. Y me voy a despedir con esta frase esta noche aquí en Contexto en La Octava. Este es el pensamiento final. No puedo sentarme cerca de un río sin caer en una profunda ensoñación, sin volver a encontrarme con mi dicha. No es necesario que sea el arroyo de uno, el agua de uno. El agua anónima sabe todos mis secretos. El mismo recuerdo surge de todas las fuentes. Gastón Bachelard. Estimados amigos, si ustedes así lo desean, les invito para que me acompañen el próximo sábado, 8:30 de la noche, por este mismo canal de YouTube de La Octava. Gracias. En Contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.